Investigación en ciencias médicas, conocimiento en salud para la sociedad. Investigación de los 16 Institutos Nacionales de Salud y hospitales de alta especialidad. Es complementaria e integral. Entérate. Ciencias médicas para todos. A través de Radio SME. Buenas tardes, querida audiencia. Bienvenidos a su programa Entérate, Ciencias Médicas para ti. Somos un programa de divulgación de la ciencia hecho por investigadoras e investigadores en ciencias médicas y ayudantes de investigación de los Institutos Nacionales de Salud y hospitales de alta especialidad de la Secretaría de Salud. Nuestro objetivo es difundir el conocimiento y los avances en investigación en salud, así como el impacto que generan en la población mexicana. Contamos con el invaluable apoyo de Radio SME y del Sindicato Mexicano de Electricistas, quienes cada martes a las 17 horas nos hacen llegar a todas las audiencias. Pues nuevamente bienvenidos. En esta ocasión tenemos una charla muy interesante llamada la glucólisis en células de glioma, un blanco terapéutico. Bien, en esta ocasión tenemos una invitada de lujo que nos va a dar esta charla, que es la doctora Cristina Trejo Solís. Bienvenida, doctora. Muchas buenas tardes, muchas gracias por la invitación y también por la presentación. Muchas gracias, Empezamos. doctora. Vamos antes de dar la charla, una pequeña sinopsis de su amplia experiencia en el campo de la investigación de fármacos antineoplásicos. Bien, la doctora María Cristina Trejo Solís tiene una formación académica como licenciada en Ingeniería Bioquímica por la Escuela de Ciencias Biológicas, la Universidad Nacional Autónoma de Coahuila. Tiene mención honorífica por su trabajo de titulación titulado Genética Microbiana y Microbiología Industrial. También cuenta con una maestría en biotecnología por el Departamento de Biología Celular de Plantas del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es candidata a doctora en Ciencias Bioquímicas por el Instituto de Fisiología Celular por la UNAM. Ha dirigido diversas tesis tanto de maestría como de posgrado. Ha publicado más de 40 artículos científicos de impacto internacional. Ha escrito capítulos de libro internacionales y pues la doctora ha recibido diversos reconocimientos como por la Sociedad Mexicana de Bioquímica, por la Fundación de GlaxoSmithKline, el premio Canifarma, y pues todos ellos dados a sus trabajos en investigación de nuevos fármacos antineoplásicos. También actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y tiene plaza de investigadora en Ciencias Médicas en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Actualmente la doctora tiene líneas de investigación enfocadas en el diseño, síntesis y caracterización de compuestos antineoplásicos sobre células cancerosas, tanto su evaluación como sus descripción de los mecanismos celulares involucrados en esta actividad. Pues sin más preámbulo, doctora, bienvenida nuevamente y pues iniciamos con esta interesante charla titulada La glucólisis en células de glioma. Doctora, ¿podría platicarnos un poco a qué se refiere con la glucólisis? La glucólisis es un proceso en el cual las células tumorales convierten la glucosa en 2 moléculas de piruvato. Esto también lo hacen las células normales, pero a diferencia de las células tumorales es que la glucólisis es de 100 a 200 veces mayor en la célula tumoral que en la célula normal, lo cual le da muchas ventajas para obtener una cantidad de energía en forma de ATP, precursores metabólicos para un metabolismo anabólico, y esto le va a permitir a la célula proliferar, invadir, crecer y sobrevivir.
Ok. Entonces es como su mecanismo en el cual se alimenta la célula, todas las células. Sí, es uno de los principales mecanismos por los cuales se alimenta, porque tenemos que recordar que otro de los mecanismos por el cual se alimenta la célula tumoral es a partir de la glutamina, llevando el proceso de glutamilólisis. Ujú. Ok. Y aquí nos muestra la epidemiología un poco de los tumores cerebrales. Sí, pues sabemos que el glioma representa el 80% de los tumores del sistema nervioso central y que son de origen glial. Su incidencia es de 5,73 por 100,000 habitantes. Histológicamente, los gliomas se dividen en astrocitomas, oligodendrogliomas y oligoastrocitomas. A su vez, la Organización Mundial de la Salud dividió a los astrocitomas en 4 grados: grado 1, 2, 3 y 4, siendo el grado 4, que se le llama, que es el glioblastoma, el más agresivo y el más mortal. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores que inducen a la formación de gliomas son desconocidos. Sin embargo, se sabe que del 1 al 5% son de herencia. Otro de los factores que se sabe perfectamente que inducen la formación de glioblastoma son las radiaciones ionizantes y también algunos, no es muy, hay reportes que apoyan y otros que no, donde dicen que los teléfonos celulares pueden inducir la formación de glioma y campos electromagnéticos. Pero en sí los que se conocen que realmente inducen la formación de glioma son por síndromes hereditarios y radiaciones ionizantes. ¿Cuáles son los síntomas? Pues los síntomas principales es dolor de cabeza, letargo, náuseas, vómitos, dificultades cognitivas y de equilibrio. El diagnóstico de este tipo de enfermedad se realiza por resonancia magnética y tomografía computarizadas, entre otros, ¿no? Porque puede estar incluido el PET. La siguiente, por favor. Los gliomas, como ya les había mencionado, son las neoplasias más agresivas del sistema nervioso central. Se dividen en primarios y secundarios. Los primarios, pues, son los más abundantes, representan un porcentaje de presentación de 90% en adultos mayores de 55 años, mientras que los secundarios van de un 8 a un 10% y se presentan en individuos jóvenes. Tanto el glioblastoma primario como el secundario pues presentan alteraciones genéticas. Cabe mencionar que los primarios se presentan de nuevo, es decir, aparentemente el paciente está sano y la presentación de este glioma ocurre rápidamente y los secundarios van apareciendo de un grado más pequeño a un grado más grande hasta llegar a ser un glioblastoma. Entonces, las alteraciones genéticas para los primarios y secundarios son los siguientes. Para los primarios hay una amplificación del receptor de factor de crecimiento epidérmico, hay una pérdida del cromosoma 10q, hay una pérdida del supresor de tumor PTEN, una amplificación de MDM2, que es una ubiquitina ligasa, y del inhibidor PD16 Inca 4A, que es un supresor de tumor. Recordemos que los supresores de tumores son proteínas que van a inhibir la formación del tumor. ¿Ok? Las alteraciones de los gliomas secundarios se presentan principalmente en la mutación P53. P53, cabe mencionar que es un supresor de tumor, también es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque es capaz de censar cuando se está iniciando un proceso de carcinogénesis, un proceso en la formación de tumor. Lo que hace P53 es que si el daño es muy intenso a la célula iniciada en el proceso carcinogénico, la va a inducir a la muerte celular. Si el daño no es leve, lo que hace P53 es detener
el ciclo celular, la proliferación, y lo que hace es reparar el daño. Una vez que se repara el daño, la célula sigue creciendo, ¿ok? Y también otra de las alteraciones genéticas que presentan los gliomas secundarios es la sobreexpresión del factor de crecimiento derivado de plaquetas isoforma alfa. Todo este tipo de mutaciones y otras inducen altas tasas de proliferación celular, angiogénesis y esa resistencia a la muerte celular, entre ellas la apoptosis, la autofagia y otro tipo de muerte, y la invasión. Ahora, todos estos mecanismos o estas proteínas que están alteradas inducen la resistencia a la muerte celular. Evitan que las células de glioma, las células tumorales, se vayan a morir. Ok, y estas alteraciones celulares también van a inducir una reprogramación metabólica. Ya les había mencionado anteriormente que las células tumorales se alimentan principalmente de la glucosa. De ahí van a obtener la energía, ¿ok? Y las células normales sí se alimentan de la glucosa, pero uno de los productos finales de la glucosa es el piruvato. El piruvato va a entrar en forma de coenzima a la mitocondria, y a partir de la mitocondria se va a llevar la fosforilación oxidativa, donde una célula normal va a obtener la mayor cantidad de energía, la mayor concentración de ATP. ¿Ok? Entonces, se llama reprogramación metabólica en las células, bueno, la reprogramación metabólica en las células tumorales se induce porque las células tumorales prefieren la glucólisis o la glucólisis para obtener el ATP, en lugar de la fosforilación oxidativa que lo obtienen, por lo cual obtienen el ATP las células normales. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. La siguiente, por favor. Ok, ya les había, vamos a ver cómo es el metabolismo de una célula normal. En un tejido bien diferenciado, que están las células normalitas, en presencia de oxígeno, la glucosa, ¿de dónde vamos a obtener la glucosa? La glucosa la vamos a obtener de nuestros alimentos, de las frutas, de las carnes, de las verduras. Una vez que nosotros los ingerimos, tanto los carbohidratos como el almidón, como la celulosa, son metabolizados por el organismo. Una vez que son metabolizados a nivel de la boca y del intestino, estos, por ejemplo, el almidón pues es degradado en forma de glucosa, los carbohidratos se van a obtener otros azúcares, entre ellos la glucosa, y del glucógeno pues es un polisacárido que está formado por glucosa. Entonces, al final que son metabolizados los carbohidratos, por ejemplo, el almidón, el glucógeno, estos van a pasar al torrente sanguíneo. Una vez que pasan al torrente sanguíneo, son distribuidos en todo el cuerpo. Y es así como todas las células obtienen la glucosa. Una cosa muy importante, la glucosa es una molécula muy grande. Entonces, para que pueda pasar al interior de la célula, se necesitan proteínas que transporten la glucosa del medio extracelular, el que está fuera de la célula, al citosol, al espacio intracelular de la célula. Entonces, estas proteínas se llaman transportadores de glucosa. Por medio de estos transportadores de glucosa que están en la membrana plasmática, entran la glucosa. Una vez que la glucosa ha entrado a la célula, para que no vuelva a salir, la célula es fosforilada. Una vez que la glucosa es fosforilada, por medio de una serie de reacciones, esta glucosa, que está formada por 6 carbonos, es convertida a piruvato, que es un componente de 3 carbonos. El piruvato, una vez que se forma el piruvato,
Este piruvato es convertido a acetilcoenzima A y entra a la mitocondria. Aquí en la mitocondria hay complejos enzimáticos en los cuales van a formar la fosforilación o van a permitir que se lleve a cabo la fosforilación oxidativa. Esta fosforilación oxidativa al final al final que se lleva la fosforilación oxidativa, se van a producir 36 moléculas de ATP. También aquí la glucólisis se puede llevar bajo condiciones anaeróbicas, ¿ok? Por ejemplo, en los músculos. Una vez que ha entrado la glucosa va a ser convertida a piruvato, pero bajo condiciones anaeróbicas, en ausencia de oxígeno o bajo procesos como fermentación, el piruvato va a ser convertido a lactato. Entonces, aquí se va a llevar una glicólisis anaeróbica y únicamente va a producir 2 moléculas de ATP. Entonces, en un tejido normal, la glucosa se convierte en piruvato, entra a la mitocondria y ya va a ser convertido, va a ser completamente oxidado, va a producir CO2, ¿ok? Y se van a producir 36 moléculas de ATP. Mientras que una glicólisis anaeróbica, donde la glucosa es convertida a piruvato y después a lactato, únicamente se van a producir 2 moléculas de ATP. ¿Qué pasa en una célula altamente proliferativa o en un tejido altamente proliferativo o en células tumorales? La glucosa, ya sea bajo presencia de oxígeno o ausencia de oxígeno, la glucosa va a ser convertida a piruvato, ¿ok? Y el piruvato, el 85% va a ser convertido a lactato. Y solamente el 5%, ¿ok? Va a pasar a la mitocondria y va a producir únicamente 4 moléculas de ATP por mol de glucosa. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa en un tumor en el tumor que se conoce como glioblastoma? Como ya les había dicho, es una neoplasia del sistema nervioso central. Tenemos una parte, la parte roja representa el tumor y su contraparte, rosita, es la célula, es tejido sano. En el tejido sano y las células que están completamente sanas, aquí la glucosa, en presencia de oxígeno, la glucosa va a entrar a la célula por estos transportadores de glucosa que pertenecen a la familia GLUT. Aquí estoy representando GLUT3. Entra la glucosa por medio de una serie de reacciones, se va a convertir a piruvato. Este piruvato, como ya les había mencionado, va a pasar a la mitocondria, donde existe el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. El acetilcoenzima entra a este ciclo del ácido tricarboxílico y aquí me va a generar un poder reductor que se llama NADPH o FADH. Y estas son los sustratos que va a ser utilizado por la fosforilación oxidativa para generar el ATP. ¿Ok? ¿Qué pasa en las células tumorales? En las células tumorales, como ya les había mencionado, la glucosa, el 85% de la glucosa va a ser convertido ¿a qué? A piruvato, pero este piruvato va a pasar a ser lactato por medio de una enzima que se llama lactato deshidrogenasa. Solamente una pequeña cantidad va a pasar a la mitocondria, ¿sí? Y aquí se va a generar ATP, pero muy poquita cantidad. La mayor cantidad de ATP que va a obtener la célula tumoral va a ser a partir de la glucólisis. ¿Ok? ¿Por qué la célula tumoral
prefiere la glucólisis en lugar de la fosforilación oxidativa. Cuando una célula prefiere esto, a este mecanismo se le llama, o a este sistema se le llama efecto Warburg, es decir, la formación de la glucosa hasta piruvato, ya sea en presencia o en ausencia de oxígeno. Ahora, ¿por qué las células tumorales prefieren la glucólisis cuando obtienen nada más 2 moléculas de ATP y no la fosforilación oxidativa, donde obtienen más moléculas de ATP? Lo que pasa es que a partir de la glucólisis de los intermediarios que se forman entre la glucosa y el piruvato, estos intermediarios van a ser importantes porque son precursores para la síntesis ¿de qué? Para la síntesis de proteína, para la síntesis de lípidos, para la síntesis de ácidos nucleicos y para la producción de carbohidrato. Aparte, la glucosa 6-fosfato, que es la que ya les había mencionado que cuando para que la glucosa entre se necesita el receptor, GLUT3, entra y la glucosa para que no vuelva a salir tiene que ser fosforilada. La fosforilación de la glucosa a glucosa 6-fosfato lo lleva una enzima que se llama hexocinasa. Esta glucosa 6-fosfato puede venirse hacia la formación de piruvato o puede desviarse hacia una ruta que se llama ruta de las pentosas fosfatos. Esta ruta de la pentosa fosfato es muy importante. ¿Por qué? Porque genera NADPH, que es importante para la síntesis ¿de qué? De glutatión, de uno de los sistemas antioxidantes más poderosos que utiliza la célula para eliminar la producción de especies reactivas de oxígeno. Y también va a producir precursores como la ribosa para la síntesis de nucleótidos, que son importantes para la obtención del DNA y del RNA. ¿Ok? Si ustedes se fijan, a partir de la glucólisis, la célula tumoral la va a llevar entre 100 y 200 veces a una velocidad, ¿sí? Mucho mayor que una célula normal. Entonces va a tener una gran cantidad de ATP. Va a tener precursores para que la célula pueda sobrevivir, replicarse y invadir, inmigrar y hacer lo que ella sabe hacer, proliferar y crecer. Ajá. Y muchas veces hacer metástasis. Doctora, Sí. entonces, digamos, la célula tumoral se ahorra pasos para obtener energía y ponerse, digamos, bueno, como acaba de decir, se ahorra ese proceso de generar moléculas por otra vía, pero para volverse más eficiente, ¿no? Para poder replicarse y obtener rápidamente su energía. Bueno, aquí hay que considerar ciertas cosas. Cuando el efecto Warburg, ¿me pueden regresar a la diapositiva anterior, por favor? Cuando Otto Warburg, descubrió el efecto Warburg y que posteriormente le dieron el premio Nobel en 1931 de Fisiología y Medicina, él decía que las células tumorales llevaban este efecto. ¿Por qué? Porque la glucosa era convertida a piruvato y el piruvato pasaba a lactato. Pero ¿por qué las células tumorales hacían eso? Él decía que las células tumorales ejercían este proceso, sí, este efecto Warburg, porque las mitocondrias de las células tumorales estaban dañadas. Pero en las células de glioma, si ustedes recuerdan, el glioblastoma es altamente heterogéneo. Va a tener células donde las mitocondrias están dañadas y las otras mitocondrias no van a estar dañadas. Y aún así, aún teniendo mitocondrias, la célula tumoral de glioma prefiere la glucólisis. ¿Por qué? Porque me pasan a la que sigue, porque va a obtener los precursores que ella necesita para poder proliferar. Estos precursores no se obtienen por la fosforilación oxidativa. Ok, sí. ¿Sí? Uno de los
de los, pues de las funciones básicas de la fosforilación oxidativa. Recuerda que está formada por la cadena de transporte, por los cuatro complejos de la cadena de transporte de electrones y la ATP sintasa. Pues uno de los productos de esta cadena, esta fosforilación oxidativa, es la producción de ATP y es la producción de especies reactivas de oxígeno. ¿Qué pasa si una célula tumoral produce muchas especies reactivas de oxígeno? Se va a morir, ¿no? Ujú. Entonces, la glucólisis también le permite no producir una alta cantidad de especies reactivas de oxígeno, que la va a llevar a la muerte celular. Por ejemplo, los pacientes que tienen glioblastoma y que se le da la radiación puede matar a las células tumorales porque produce una gran cantidad de especies reactivas de oxígeno. ¿Ok? Ujú. Ok. Esa es una de las explicaciones. ¿Me pasan la siguiente, por favor? Ah, ¿o tienen otra pregunta? No, no, adelante, doctor. Ok, ahora, la glucólisis. La glucólisis, como ya les mencioné, es la hidrólisis de la glucosa, que está formada por 6 carbonos hasta piruvato, que cada piruvato está formado por 3 carbones. Si la glucólisis es hidrolizada, que tiene 6 carbonos, es hidrolizada para formar un producto de 3 carbonos, entonces la glucólisis va a generar al final 2 moléculas de piruvato. Ujú. Ok, la glucólisis se lleva a cabo por medio de reacciones. Una de las reacciones, lo que ya les había mencionado, la glucosa es fosforilada por la exocinasa para que no salga. Entonces, lo va a convertir a glucosa 6-fosfato, que esta se puede desviar a la vía de las pentosas fosfato. Cuando la célula necesita crecer, lo primero que ella lo que prefiere es obtener precursores que le van a permitir tener, como ya les había mencionado, proteínas, lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos para poder dividirse. Entonces, la glucosa se va a venir hacia abajo, hacia la glucólisis. Cuando la célula de alguna manera se produce muchas especies reactivas de oxígeno, ¿qué va a hacer la célula? Las va a tratar de neutralizar, de estabilizar. Entonces, la glucosa 6-fosfato se va a venir hacia la vía de las pentosas fosfato para producir NADPH, importante para la producción de glutatión. ¿Ok? Pero generalmente la célula tumoral lo que hace es desviar prácticamente la glucosa hacia la producción de piruvato. Ok, una vez que la glucosa 6-fosfato es formada, se genera la fructosa 6-fosfato por medio de una isomerasa. La glucosa 6-fosfato isomerasa, la fructosa 6-fosfato es fosforilada por la fructosa 1,6-fosfato para generar fructosa 1,6-bifosfato. Esta es hidrolizada y se generan 2 productos y uno de los productos es hidroxiacetilacetona que no está marcada. Esta hidroxiacetilacetona va a generar gliceraldehído 3-fosfato. Perdón. Este gliceraldehído 3-fosfato, por medio de una serie de reacciones, va a dar a la formación de fosfenolpiruvato y a piruvato. El piruvato, como ya les había dicho, se va a ir el 85% más a la generación de lactato por la lactato deshidrogenasa. Algo del piruvato se va a venir al ciclo de Krebs si las células tumorales contienen mitocondrias. Y aquí ya les había mencionado, se genera NADH y FDH, que son los sustratos para la fosforilación oxidativa y así generar ATP. Ok, aquí quiero que se les quede grabado que en el proceso glucolítico vamos a tener enzimas que van a llevar la conversión de la glucosa a piruvato y a lactato. Y una de las enzimas que son los puntos de regulación son la exocinasa 2, la fosfofructosinasa 1, PFK1 y la PKM2, la piruvato sinasa.
Ujú. Estas son enzimas muy importantes porque forman o llevan a cabo pasos irreversibles. Ya. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el beneficio para las células tumorales de que se lleve a cabo el efecto Warburg? La velocidad de síntesis de ATP, porque la glucosa aumenta de 100 la glucólisis aumenta de 100 a 200 veces más. Una fuga de sustratos o producción de sustrato para rutas anabólicas, para la síntesis de lípidos, proteínas, carbohidratos y ácidos nucleicos. Una alteración del microambiente tumoral. ¿Cuál es el producto final del efecto Warburg a partir de la glucosa? El lactato. ¿Qué es lo que hace la célula tumoral? Se produce lactato más protones. Lo que hace la célula tumoral es sacar los protones y el lactato por medio de transportadores, que se llaman MCT. Perdón. MCT1 o MCT4. ¿Por qué lo saca? El lactato, cuando el piruvato pasa al lactato por la lactato deshidrogenasa, aquí hay liberación de protones. Si la célula tumoral no elimina los protones, que son hidrógenos, estos van a acidificar el citosol de las células tumorales y esto va a provocar la muerte de las células tumorales. Entonces, lo que hace la célula tumoral es sacar el lactato y los protones el hidrógeno. ¿Para qué? Para que acidifique el microambiente celular, lo que está fuera de ella. ¿Ok? Y esto mate a las células normales. ¿Ok? Que están a su alrededor, ¿no? ¿Perdón? Que están a su alrededor. Están a su alrededor. Ujú. Y el lactato va a ser utilizado por otras células tumorales o por macrófagos, ¿sí? Tumorales. Entonces, el lactato ya dentro de un macrófago o de las células tumorales, ¿a qué va a ser convertido? Acetilcoenzima A, y a partir de ahí pueden obtener energía. Sobre todo los macrófagos, ¿sí? Tumorales, ¿ok? Entonces, hay un beneficio a la comunicación celular dentro del tumor, beneficia la comunicación entre las células y la comunicación entre las células tumorales y los macrófagos tumorales. La siguiente, y todo esto, ¿qué es lo que cuál es el beneficio de la célula? Pues la célula va a aumentar su capacidad invasiva, su capacidad proliferativa, va a hacer metástasis, que las células de glioblastoma, que es porcentaje de metástasis es muy, muy bajo, y va a inhibir la muerte celular por apoptosis y autofagia. La siguiente, por favor. Ok, para que se lleve a cabo la glucólisis en las células tumorales, esta va a estar regulada por otras proteínas que también están mutadas en las células tumorales. Ya les había mencionado que la glucosa, para ser convertida a piruvato, pues se lleva a cabo por medio de una serie de reacciones y cada reacción es realizada por una enzima específica, ¿ok? La GLUD1, hexocinasa, la glucosa 6-fosfato, la fosfofructosa y así sucesivamente, las que están en rojito. Y también la glucosa y también la PGM, fosfogluco, ay, me olvidó, fosfoglucomutasa, ¿ok?
Entonces, para que la célula tumoral tenga estas enzimas que necesita para convertir la glucosa a piruvato, pues necesita que se espese, ¿ok? ¿Y quién induce la expresión de estas enzimas? Las inducen factores transcripcionales. Hay 3 factores transcripcionales que regulan principalmente la reprogramación metabólica. Se llama HIF, que es el factor inductor de apoptosis. Este factor inductor de apoptosis es un factor transcripcional. Un factor transcripcional es una proteína que puede estar formada por un monómero, puede estar formada por dímeros, por familias de ciertas proteínas. Estas tienen la capacidad de viajar del citoplasma al, al núcleo. Y una vez que están en el, bueno, HIF, porque hay algunos que pasan directamente. HIF, una vez que, eh, que, que hay pues, estímulos, o se llama factor inductor de hipoxia. Bajo condiciones de hipoxia, es decir, bajo concentraciones bajas de oxígeno, ausencia de oxígeno, se activa HIF. Entonces, HIF viaja del citosol hacia el núcleo y en el núcleo se va a unir al DNA en las regiones promotoras de ciertos genes. Entonces, ¿cuáles son los genes a los cuales se va a unir? Él se va a unir a la mayoría de los genes, ¿sí? Que van a producir las enzimas que llevan a cabo la glucólisis. Entonces, HIF va a regular positivamente la producción de GLUT1, exocinasa, de la glucosa 6-fosfato isomerasa, de la fosfofructosinasa, de la aldolasa, de la TPI, de la glicaldehído, 3-fosfato deshidrogenasa, de la fosfoglucosasinasa 1, enolasa y PKMB2. ¿Cuál es el otro factor transcripcional que no lo pongo aquí? Que regula también la mayoría de la expresión de las enzimas glucolíticas, es CEMIC. ¿Ok? CEMIC. Otro de los factores transcripcionales que regulan, o proteínas que regulan la ruta glucolítica, HIF y CEMIC inducen la ruta glucolítica. P53 la inhibe. ¿Ok? Ya les había mencionado que P53 es una proteína supresora de tumor. Este P53 también es un factor transcripcional. Se necesitan cuatro moléculas de P53 para que pueda actuar como factor transcripcional, es decir, P53 es un tetrámero. Entonces, ¿qué es lo que hace P53? Inhibe la síntesis del transportador GLUT3. Si no hay GLUT3, la glucosa no va a poder entrar. Entonces, ¿qué hace P53? Inhibe la glucólisis, inhibe el efecto Warburg. Por eso se dice que es un supresor de tumor, ¿ok? Porque si inhibe la glucólisis, la célula tumoral no va a tener ni ATP ni precursores para llevar a cabo la síntesis de lípidos, proteínas, carbohidratos y ácidos nucleicos, entre otras cosas. Entonces también P53 inhibe la actividad de la PFK1 fosfofructosa sinasa, ¿ok? Bueno, entonces, la glucólisis, el efecto Warburg, la glucólisis es convertida hasta piruvato y el piruvato, la mayoría es convertida a lactato. El lactato va a salir con protones, ¿ok? Y esto le va a permitir a las células tumorales, crecer a las células tumorales. Cada una de las enzimas que participan en la glucólisis son reguladas o son expresadas por 2 factores transcripcionales. HIF, que es el factor inductor de apoptosis, CEMIC, que no señalo, pero es inhibida por P53. Otra cascada de traducción de señales que regula la síntesis o la inhibe es AMCA. Aquí AMCA regula la expresión de GLUT1, exocinasa 2 y PFK1. Esta es una sinasa, ¿ok? La regula, ¿sí?
La siguiente, por favor. Entonces, por medio de este proceso glucolítico, el glioblastoma desarrolla una resistencia a la muerte celular. Por eso los pacientes que son tratados, que presentan este tipo de tumor, que son tratados por una gran mayoría de fármacos, no mueren, generalmente no, pues no mueren. Aquí se me pasó a decirles que la sobrevida del paciente después del diagnóstico es de 12 a 15 meses. Ok, a pesar de las diversas terapias lo primero que hace el cirujano pues es la cirugía, la radioterapia en combinación con temoxolamida, o a veces se da este, mm, se aplica nanotecnología u otro tipo de terapia, ¿ok? Entonces, la resistencia a la muerte celular está generalmente dado por la glucólisis. Ya les había mencionado que algunas células también realizan la fosforilación oxidativa porque tienen mitocondrias, ¿eh? Entonces, la activación de la fosforilación y la oxidativa pues va a permitir también el crecimiento e invasión, igual que la glucólisis. Y todos estos procesos son regulados por quien les dije, ¿no? Por HIF-1 alfa, por CEMIC y P53. Entonces, como esta reprogramación metabólica induce la resistencia a las terapias, induce crecimiento, invasión, proliferación, ok, yo creo que se considera que esta ruta es un blanco terapéutico, ok. ¿Para qué? Para la eliminación de este tipo de tumor y de otros cánceres. La siguiente, por favor. Se sabe, esto de seguro ya lo conocen, que las casiopeínas, que son compuestos de coordinación de cobre, aquí tienen cobre, en el centro de sus moléculas, en la esfera de coordinación tienen coordinados, ¿sí? Que tienen enlaces nitrógeno-nitrógeno y donadores oxígeno y oxígeno. Han mostrado una actividad neoplásica en diversos modelos, tanto in vitro como in vivo. Se ha demostrado las casiopeínas es una gran familia. ¿Me pasan la siguiente, por favor? Es una gran familia. Estas casiopeínas están formadas por diferentes grupos. Algunas tienen unido al cobre compuestos que se llaman fenantrolina, que está formado por tres grupos fenólicos, y la casiopeína 3, en la cual vamos a hablar un poquito, que está formado me pasan a la siguiente, perdónenme. No a la siguiente, a la anterior. Ajá, aquí la casiopeína 3A, que es con la casiopeína, el fármaco que vamos a hablar, está formado por cobre, acetonato y tiene bipiridina. Esta es la estructura de la casiopeína 3A. Esta casiopeína 3A muestra un efecto antineoplásico tanto in vitro como in vivo. La charla pasada a la siguiente, por favor. Ya les había mencionado que la casiopeína tiene un efecto inhibe la proliferación celular, tiene un efecto antiproliferativo porque baja los niveles de expresión de proteínas que son importantes para que la célula lleve a cabo la proliferación celular, como PCNA y ciclina D, pero también es capaz de inducir muerte celular. Y esta muerte celular es a través de la apoptosis, a la que inhibe. Entonces, inhibe la muerte celular apoptótica. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son el objetivo del trabajo? Es determinar el efecto de la casiopeína 3A sobre el metabolismo energético y los factores de transcripción.
Aquí únicamente metí HIF1 alfa y P53 en el glioma, en las células de glioma C6 de rata, in vitro. La siguiente, por favor. La metodología fue la siguiente. Se realizaron cultivos de las células C6 de rata, los cuales fueron tratados a las concentraciones de 0, 10, 15, 20 microgramos por mililitro por 24 horas con el fármaco. Después de ese tiempo se obtuvieron los cultivos y se determinaron marcadores metabólicos como la actividad de la exocinasas, la lactato deshidrogenasa, y se determinó la expresión de las proteínas por Western blot de EXO1, EXO2, fosfofructosinasa 1, lactato deshidrogenasa A y piruvato deshidrogenasa. La célula tumoral tiene, bueno, dependiendo del tipo, existen 4 exocinasas. Exocinasa 1, 2, 3 y 4. Las que están sobreexpresadas en glioblastoma es la exocinasa 1 y la exocinasa 2. ¿Ok? También, y la piruvato, no les mencioné la piruvato deshidrogenasa. Recuerdan que cuando se lleva el proceso glucolítico, la glucosa es convertida a piruvato y el piruvato va a ser convertido a acetilcoenzima A. La enzima que convierte el piruvato a acetilcoenzima A, que pasa al ciclo de Krebs, es la piruvato deshidrogenasa. ¿Ok? También medimos la fosforilación oxidativa por oxímetro y la expresión de los complejos de la cadena de transporte de electrones, ¿sí? Que pasa a ser parte de la fosforilación oxidativa. Y se determinó la estabilidad de P53, ANCA y HIF por Western blot. Aquí cabe mencionar que las células tumorales, esto es bien bonito, las células tumorales tienen si ustedes recuerdan, P53 es un supresor de tumor. Si es un supresor de tumor, la célula tumoral no lo tiene, no está expresado. ¿Por qué? Porque ya les había mencionado que una de las mutaciones que presentan las células de glioma es la amplificación de MDM2. Esta MDM2 reconoce a P53 y lo ubiquitina. Entonces, si lo ubiquitina, lo induce a que se degrade. ¿Ok? Entonces, por eso vemos la estabilidad de P53. La siguiente, por favor. ¿Y qué fue lo que observamos? La casiopeína 1A disminuye el flujo glucolítico. ¿Por qué? Porque se midió la actividad de exocinasa y observamos, ¿sí? A las concentraciones, el eje de la Y nos está indicando el porcentaje de actividad de la exocinasa en las ejes de las X. Están señaladas las concentraciones a 10, 15 y 20 microgramos por mililitros. Y se observó que la casiopeína 3A afecta la actividad de la casiopeína o disminuye la actividad disminuye la actividad de la exocinasa. Aquí se midió la actividad de la exocinasa en general. ¿Ok? La siguiente, por favor. También observamos que el porcentaje de actividad de la lactato deshidrogenasa disminuye. Si ustedes recuerdan, la lactato deshidrogenasa convierte el piruvato hacia lactato. Entonces, aquí también observamos que la actividad de lactato deshidrogenasa disminuye. Y si está disminuida la actividad de lactato deshidrogenasa, uno pensaría que la actividad de lactato también está disminuido. La siguiente, por favor. Ahora determinamos por Western blot. ¿Ok? Determinamos la expresión de GLUT1, que es el transportador que pasa la glucosa del espacio extracelular al intracelular, al citosol, exocinasa 1, exocinasa 2, fosfofructosinasa, lactato deshidrogenasa A, la piruvato deshidrogenasa, que es la que convierte el lactato acetilcoenzima y un control de carga que fue la betactina.
Lo que nosotros observamos es que la casiopeína 3A al parecer inhibe la glucólisis porque está impidiendo la entrada de glucosa. Si no hay glucosa, pues uno puede pensar que la cantidad de proteína de exocinasa 1, exocinasa 2 puede estar baja o también puede inducir la degradación de exocinasa 1, exocinasa 2. También disminuye la expresión o los niveles de la proteína de la PFK, fosfofructosinasa 1, de la lactato deshidrogenasa, de la piruvato deshidrogenasa y de la beta-actina. ¿Me pueden regresar, por favor, dónde está el esquema de la glucólisis que mencionó las enzimas? Gracias, perdón. Entonces, si se fijan, inhibe el transportador que no está señalado. Aquí, perdón, inhibe a GLUT1, a la exocinasa 1, 2, a la fosfofructosinasa y a la lactato deshidrogenasa. ¿Ok? Entonces, le pega a la glucólisis en diferentes blancos. Entonces, la casiopeína 3A está inhibiendo el proceso glucolítico. Aquí lo sabemos por medio de las actividades que hay una reducción de exocinasa 2, lactato deshidrogenasa y una disminución de las enzimas que les mencioné. Me pasan a la presentación donde me quedé por FIS. Gracias. Doctora, entonces estas investigaciones, digamos, tratan de inhibir o pegarle a en alguno de los diferentes pasos en el cual la célula se está alimentando y se está obteniendo pues esa capacidad de proliferar, de reproducirse, o sea, de dividir y Invadir. todo, ¿no? Ok, Sí. entonces esta molécula que usted comenta, ¿inhibe todas estas? O Sí. ajá, o sea, es como que le pega muchas, no solo a alguna de los pasos de la glucólisis por el cual la célula, Ujú. digamos, para que nuestra audiencia, ubique que realmente hay digamos, una molécula que puede estarle pegando a la célula cancerosa y tratar a nivel molecular de inhibir que se alimente, matarla de hambre, por así De decirlo, hambre, sí, sí. ¿no? Ahora fíjate, hay un artículo del doctor Álvaro Marín muy bonito, donde, perdónenme, No se preocupe, doctor. hay un artículo muy bonito del doctor Álvaro Marín, donde demuestra que la casiopeína 1-gli, es capaz de unirse al sitio activo de la exocinasa 2. ¿Ok? Y si se une al sitio activo de la exocinasa 2, inactiva a la enzima. Entonces, aquí la inhibición puede ser que la casiopeína 3A haga el mismo efecto, que sea capaz Ujú. de unirse al sitio activo de las exocinasas e inhibir su actividad. Ahora, ¿por qué bajan los niveles de GLUT1, PFK1, la lactato deshidrogenasa y PDH? No lo sabemos, hay que hacer un DOCI para ver si la casiopeína 3A también tiene la capacidad de unirse e inhibir estas enzimas. Ahora, como ya les había mencionado anteriormente, que la mayoría de las enzimas de la ruta de la glucólisis están reguladas transcripcionalmente por HIF1 y negativamente por lo menos GLUT1 y PFK1 en cuanto a la actividad por P53. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer o de saber si la casiopeína 3A es capaz de eliminar el efecto Warburg, ¿ok? Y si Ok. eliminas el efecto Warburg, eliminas la glucólisis, la célula ya no va a tener
ni el ATP, ni los precursores, ni la producción de glutatión, ni nada que le vaya a permitir proliferar, sobrevivir, migrar, invadir, ¿ok? Y mostrar la resistencia a los tratamientos y la resistencia a la apoptosis. ¿Cómo la glucólisis? A lo mejor están preguntando, ¿cómo la glucólisis es capaz de inducir la apoptosis? Perdón, de inhibir la muerte celular apoptótica. La glucólisis es capaz de hacer este efecto por la exocinasa 2. La exocinasa 2 va y se une a la mitocondria a una proteína que se llama BDAC, canal aniónico dependiente de voltaje. Cuando la exocinasa 2 se une a BDC, impide que proteínas proapoptóticas, ¿sí?, se peguen a BDC, a BDAC, y aquí se lleve, por medio de este proceso se lleve a cabo la inhibición de la apoptosis, porque BDAC forma parte de un complejo, de un poro de transición de permeabilidad, que cuando hay un estímulo apoptótico, esto se abre y se liberan proteínas que están en la mitocondria, salen hacia el citosol y toda esta cascada de traducción de señales va a llevar a la apoptosis. Entonces, cuando tú inhibas el proceso glucolítico, pues vas a inhibir una ruta metabólica que es necesaria importantemente para la célula tumoral. Y estas sí, todas las células tienen el mismo proceso, solo que las tumorales se saltan a otro, digamos, una desviación. Y esos moléculas que inhiben el proceso de alimentación de una célula cancerosa no pueden inhibir también el proceso de células sanas. ¿Me estás diciendo de la casiopeína 3A? No, digamos O en general. En general. Hay fármacos que no son muy selectivos. La mayoría de los fármacos antineoplásicos no son muy selectivos. ¿Ok? También puede dañar a las células tumorales. Pero hay otros fármacos que son más o menos selectivos. Por ejemplo, ¿por qué se usa la temoxolamida? La temoxolamida se usa porque atraviesa la barrera hematoencefálica, porque los efectos colaterales pues no son tan dañinos como otros fármacos, ¿ok? Y también se ha visto que regula este proceso, pero no tanto, ¿ok? Pero esto digo, hay fármacos antitumorales que sí son muy agresivos, que son capaces de matar a las células tumorales, y hay otros que no son tan agresivos. También recuerdan que este tipo de tumor nada lo cura, nada. Entonces, el tratamiento con temo, radioterapia y la cirugía, radioterapia y la temoxolamida, pues es de que alargan la vida de 12 a 15 meses. El bevacizumab, que es un anticuerpo que inactiva al receptor del factor de crecimiento epidémico, alarga la vida a 6 meses. Entonces, tú me puedes mencionar cualquier fármaco, inhibidores de sinasas, nanotecnología, inmunoterapia y las combinaciones, y nada lo cura. ¿Ok? Entonces, desafortunadamente así es. Ahora, ¿qué sabemos de la casiopeína 3A? La casiopeína 3A, lo que nosotros sabemos es que tiene cierta especificidad, porque, bueno, proponemos, tiene cierta especificidad, porque es una molécula lipídica. Se sabe que las membranas plasmáticas de las células cancerosas tienen un gradiente electronegativo. Entonces, esto hace que las casiopeínas que son lipofílicas, presenten cierta selectividad sobre las células normales. ¿Ok?
Nosotros hemos determinado de la casiopeína 3. Estos estudios los hemos hecho en vivo y a las ratas se les indujo el tumor, se les administró la casiopeína 3IA y después de los tratamientos se obtuvo el tumor hígado, riñón y corazón, se hizo microscopía electrónica y microscopía óptica y no hay daño. También se determinó la química sanguínea y pruebas de funcionalidad hepática y tampoco induce daño. ¿Ok? Entonces nosotros pensamos que la casiopeína 3A puede tener cierta selectividad hacia las células tumorales y no hacia las células normales. La siguiente, por favor. También determinamos la respiración celular y observamos que la casiopeína 3A disminuye, ¿sí?, la fosforilación oxidativa. La siguiente, por favor. Ahora ya les había dicho que la fosforilación oxidativa la cadena de transporte de electrones que está formado por el complejo 1, 2, 3 y 4. Y la ATP sintetasa. Entonces, lo que nosotros observamos es que la casiopeína 3IA inhibe el complejo 1 y 2 de la cadena de transporte de electrones. Este es el complejo 1, se inhibe la concentración de 15 y 20 microgramos por mililitro, y el complejo 2 de la cadena, el complejo desde la cadena de transporte de electrones es inhibido desde las concentraciones más bajas. El complejo 4 es inhibido a las concentraciones más altas, que es de 20 microgramos por mililitro. Si ustedes se fijan, aquí la casiopeína 1A inhibe dramáticamente el complejo 2 de la cadena de transporte de electrones. ¿Quién forma el complejo 2? La succinato deshidrogenasa. Y la succinato deshidrogenasa no únicamente participa en la cadena de transporte de electrones, sino participa en el ciclo de Krebs. Entonces, esta casiopeína 3A inhibe proteínas, enzimas, inhibe la glucólisis a través de inhibir enzimas que llevan el control de este proceso, inhibe la fosforilación oxidativa y inhibe proteínas que participan en el ciclo de Krebs, como es la succinato deshidrogenasa. ¿Ok? La siguiente, por favor. Ahora, la casiopeína induce la inactivación de AMCA, de la sinasa dependiente de AMP, de HIF y de HIF1, porque hay HIF1 y HIF2 alfa, y activación de P53. Estos son ensayos de Western blot. Después de 24 horas de tratamientos a las concentraciones de 10, 15 y 20 de casiopeína, ¿ok? A la concentración de 10, 15, 20 casiopeína 3IA, observamos que los niveles de AMCA están inhibidos y también, pues, si no está, su fosforilación está inhibido. AMCA es una sinasa, es muy bonita esta sinasa, está muy arriba en la cascada de traducción de señales y está formada, es la proteína sinasa dependiente de AMP, es la que sensa los niveles de ATP. ¿Sí? Y de AMP cíclico, de AMP. Cuando la célula se terminó, prácticamente no tiene ATP, van a aumentar los niveles de AMP. Cuando aumentan los niveles de AMP, se activa la AMCA. Y esta AMCA, como ya hemos visto, es capaz de inhibir a la exocinasa 1, a la fosfofructosinasa 2. ¿Ok? Y lo que nosotros observamos es que la casiopeína 3A inhibe la actividad o inhibe las subunidades de AMCA alfa y beta. Esta está formada por 3 subunidades, AMCA, alfa, beta y gamma. ¿Ok?
Y la casiopeína 3-IA a su concentración aproximada, concentración de 15 microgramos por mililitro, que es la concentración inhibitoria 50, observamos que induce la estabilidad de P53, disminuye el factor inductor de hipoxia, es una de sus unidades, 1 alfa. Entonces, lo que nosotros aquí estamos, bueno, sugerimos que la casiopeína 3-IA inactiva o induce la inactivación de la fosfofructosinasa 1 o la bajada de las proteínas de exocinasa 1 y fosfofructosinasa 1, porque estamos, ¿sí?, inactivando a AMCA y estamos inactivando a HIF-1 alfa y estamos induciendo la estabilidad de P53. ¿Ok? Muy bien, doctora. Y entonces, estas investigaciones, eh, no hay ningún otro fármaco que haga lo mismo. Este es algo novedoso. Esta molécula de la que nos habla parece que pudiera ayudar mucho más a la, digamos, bueno, yo sé que es como preclínica, ¿no? Pero Ajá, pudiera ayudar más a inhibir el crecimiento y la proliferación de células cancerosas de gama, sí, específicamente sobre este tipo de rutas, ¿no? Por las cuales la célula adquiere su energía. ajá. Sí, lo bonito de la casiopeína 3-IA que estamos observando, que estos estudios de metabolismo no lo hemos hecho en los ratones in Ujú, vivo, en las ratas o en ratones desnudos. Lo bonito es que tiene muchos blancos. claro, Al parecer tiene claro. muchos blancos, blancos que le pegan, blancos importantes para la glucólisis, para la fosforilación oxidativa y para el ciclo de Krebs. La casiopeína 3-IA, como ya les había dicho, también inhibe a la succinato deshidrogenasa e inhibe a la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y a la fumarato deshidrogenasa. Tanto la succinato deshidrogenasa como la fumarato deshidrogenasa están mutadas en Células de varios cáncer. procesos tumorales. Ujú, ¿No? Entonces, por ejemplo, se ha usado la 2-desoxiglucosa, que es un análogo de la glucosa como tratamiento. Sí ya, baja la glucólisis, sí la baja, ujú, pero no es muy eficiente. ya, ¿Ok? La célula sigue sobreviviendo y todo. ya. Ujú. Por eso hay que buscar fármacos que le peguen pues diferentes puntos, ¿no? Y también hay que ver combinaciones, ¿no? A ver Ujú. si nuestro fármaco tiene un efecto adyuvante con antimetabolitos que le Oh, peguen a estas rutas. y al parecer son menos tóxicos Sí, por hasta lo que ahorita comentas. sí. Por lo que hemos Sí, visto, sí. Y ajá. la casiopeína 3-IA, de todas, hay como más de 100 Moléculas casiopeínas, diferentes. ¿eh? Ah, ok. A partir de, bueno, entre todas, la casiopeína 3-IA es la que ejerce los menores efectos colaterales. Ah, súper bien. Ujú. Y a partir, por ¿cómo se llama el ensayo que hizo el doctor de la Facultad de ¿Cuál de Química? Orkin? No, el ensayo donde saca la figura de huevo y demuestra Ah, que la casiopeína 3-IA es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica. sí, sí hay estudios, ¿no? Esa, Que se pueden hacer con computadoras y programas especiales para saber cómo una molécula se comporta en el cuerpo humano, ¿no? Si ujú. pasa a cerebro o se queda en circulación, qué tanto le puede afectar a órganos vitales como el hígado, ¿no? Hígado, riñones, pues los mecanismos de defensa, ¿no? Sí, que sí, Que sí, sí, tenemos, es blanco de citocromos, se inactiva a las enzimas que metabolismo. escupen los metabolitos, a las glicoproteínas P y una serie de Ujú, parámetros, ¿no? Que son muy importantes para conocer mejor a la molécula. claro. Ujú. ¿Tiene La siguiente, algunas otras perdona.
Ajá. Ya la última, perdón, es que a mí me invitan y no me quiero. Discusión. La casiopeina 3A puede inducir muerte celular a través de la inhibición de la vía glucolítica y fosforilación oxidativa. La HK inhibe la abierta del puente de transición de permeabilidad mitocondrial, evitando la liberación de citocromo C de la mitocondria al citosol. Ya como les mencioné, la exocinasa 2 viaja del citosol hacia la mitocondria. Entonces, esto cuando se pega a BDAC, al canal aniónico dependiente de voltaje, que forma parte de un poro de transición de permeabilidad, pues va a evitar la abierta de este poro y por lo tanto la liberación de factores proapoptóticos. Entonces, la casio-3A inhibe a la exocinasa. Induce la sobreexpresión de enzimas glucolíticas como el GLUT1, perdón, es que también GLUT3, pero ahí no lo puse, exocinasa 1, exocinasa 2, la fosfofructosinasa 2, la GP1, la PK, la piruvato-sinasa, la lactato deshidrogenasa A y la piruvato deshidrogenasa sinasa, que perdón, aquí no incluí. Ujú. ¿Ok? Hasta aquí. Ok, Muchas gracias. doctora. No, pues de qué. Pues Y esas son las conclusiones. Ujú, antes pues de despedirnos, realmente es un trabajo muy, muy interesante que nos ha presentado como una panorama, ¿no? ujú. Del avance en el que usted pues ha abordado el tratamiento del glioblastoma. Aquí para nuestra audiencia, pues la investigación empieza desde cosas muy, muy moleculares que a lo mejor no alcanzamos a visualizar, pero nosotros como cuerpo humano pues somos una maquinaria, ¿no? Que no solo del alimento que entra en nuestra boca y que se convierte en pues minerales, vitaminas y moléculas, y que no solo alimentan a nuestras células, cabello, ojos, músculos, grasa, sino que en unas patologías como es el cáncer, donde también son células y que están dentro de nosotros y viven dentro de nosotros, encuentran mecanismos pues al final de cuentas no sabemos por qué el cáncer se origina, ¿no? De forma tal vez como aleatoria, algunas son patrones genéticos, otros son muy, muy al azar, así justo como nos lo está platicando la Conclusiones. doctora, no hay una explicación por qué de repente una célula tiene una mutación y se convierte en un tumor y puede convertirse en un cáncer, ¿no? Entonces, pues cada una de las células por las cuales nosotros estamos formados, pues se alimenta, ¿no? La doctora nos dio un vistazo así con un supra microscopio Ujú. de tantas enzimas y tantas cosas que suceden dentro de nuestro organismo y que dentro de su campo de conocimiento, pues busca alternativas para bloquear esa alimentación de la célula, para pegarle a muchos sitios como si fueran, pues no sé, a lo mejor muchas balas en lo mismo blanco, para tratar ya de no erradicar, a lo mejor atenuar, ¿no? La proliferación celular, evitar que éstas se sigan, este, pues dañando el ambiente, dañando en este caso nuestro cerebro, ¿no? Y con algo tan específico, ¿no? Como una molécula. Una molécula también puede hacer mucho daño y ella ahorita nos acaba de describir muy, 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 muy a detalle. Pues Fíjate que, doctora, no, lo último, fíjate sí, que lo que tú dijiste es muy importante. La alimentación, la dieta. ujú, Cuidemos lo que consumimos, sí, sí, ¿sí? dentro de tantos conservadores y químicos que Y están dieta rica presentes. en carbohidratos, Ujú, eso no está bien. Hay que hacer ejercicio, mantener el peso, pero sobre todo la alimentación y el ejercicio. No, ya por último, no sé si han escuchado de la dieta cetogénica. sí, Entonces, ¿ahí qué se trata? De la dieta cetogénica es que las células tumorales no obtengan la energía a partir de la glucosa, sino que es una ya, dieta rica en lípidos y baja en carbohidratos.
¿ok? Y a partir de los cuerpos cetónicos como beta hidroxibutirato acetilcoenzima, entonces aquí la célula pues va a inhibir, se inhibe la, la, la glucólisis, ¿no? Baja los niveles de glucosa. Esta dieta cetogénica, al no ingerir tanta glucosa, bajan los niveles de glucosa. Y al bajar los niveles de glucosa, no se induce un factor que se llama un receptor de inductor de insulina, ¿ok? Porque van a bajar los niveles de insulina, bajan los niveles de glucosa, bajan los niveles de insulina y este factor de crecimiento que necesita insulina para activarse no se va a dar. Entonces, este factor te va a regular una gran cantidad de cascada de traducción que te va a llevar que lleva a cabo a la proliferación, angiogénesis, metástasis, invasión de las células cancerosas. Entonces, si uno realiza una dieta cetogénica controlada, ¿ok? Bajo supervisión médica, tú vas a bajar los niveles de glucosa de la célula, por lo tanto, los niveles de ATP, los niveles de precursores que la célula necesita para poder sobrevivir, ¿sí? Invadir y crecer. Tiene que ser bajo supervisión médica, ¿ok? Porque si no llevas un buen control, vas a adelgazar aún más. ¿Qué más? Pues te vas a sentir muy, muy, muy ansioso. Y también aparte de bajarte de peso y sentirse así como muy ansioso, pues puedes sufrir desmayos, ¿no? U otro tipo de consecuencias. La regulación orgánica, ¿no? Orgánica, entonces, bueno, hay que cuidar nuestra dieta. Hay que sernos más conscientes de lo que comemos. Somos lo que comemos, nuevamente sale, sí, ¿no? Que el alimento sean nuestros medicamentos y que nuestros fármacos sean el alimento. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora, por haber compartido esta parte de la ciencia, ¿no? De la ciencia muy, muy molecular que realmente pasa todo el tiempo en nuestro cuerpo. O sea, habitan muchas moléculas que nos ayudan a sobrevivir, ¿no? Que nos ayudan a defendernos, que a su vez, pues somos eso, ¿no? Somos un cuerpo viviente lleno de células y muchas otras cosas. Somos un milagro. Somos un milagro, exacto. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Cristina Trejo, y pues en otra ocasión nos puede platicar eso de la dieta cetogénica y sus efectos. Ah, yo sí, encantada. Ajá. Bienvenida nuevamente. Bueno, pues vamos a despedirla. Nuevamente, gracias. Y vamos a despedir a quien hace posible este programa Entérate, Ciencias Médicas para ti. Este programa pues es transmitido por Radio SME, por el Sindicato Mexicano de Electricistas, y pues nos apoyan en la producción y transmisión de Radio SME, Ney Vázquez y Juan Alvarado. Y pues también agradecemos a la producción de Entérate, Ciencias Médicas para Todos, de CITIC, del Sindicato de Investigadores en Ciencias Médicas, de la Secretaría de Prensa de Radio Entérate, bueno, de Entérate. También vamos a agradecer pues directamente a la plataforma del Sindicato Mexicano de Electricistas, y finalmente a CITIC Salud, Sindicato Independiente de Trabajadores en Investigación en Ciencias de la Salud, a nuestra secretaria general, a la doctora María del Carmen Maldonado Bernal. Pues nuevamente les agradecemos su atención y pues los invitamos a un siguiente programa. Recuerden que pueden ver esta transmisión en Facebook, YouTube y en Ciencia TV. Hasta luego. Bye. Gracias. Investigación en ciencias médicas, conocimiento en salud para la sociedad. Investigación de los 16 Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Es complementaria e integral.
Entérate. Ciencias médicas para todos. A través de Radio SME.